Saludos a todo el mundo, soy Danscat y os doy la bienvenida al capítulo número 14. Creo que sí, al 14. Voy a poner un momento a cargar el foco, gente. Me acabo de dar cuenta de que no se ve una puta mierda. Much better. Ok, sigamos con Pillars of Eternity 2, Deadfire, aquí en vuestra logia pathfinder de YouTube. Vale, ¿me estás diciendo que tengo una forma de colarme en el faro sin que las nagas me toquen las narices? Eso es muy escaz, ¿eh? Voy a guardar, no sé que se active algún evento o algo. No, no parece que haya... Bueno. Vale, ¿y el grupo de nagas dónde estaba? ¿Aquí en la puerta? ¿Puerta? Pues escúchame, por aquí si no viene nadie... Igual sí que nos podemos colar. ¿Dónde está el grupo de nagas? ¿Aquí? ¿Puede ser que fuera aquí? Lo puedo descubrir con Scaz, creo. Creo que con Scaz en concreto... Puedo pasearme por aquí... Ah, no, pues me han visto. Digo, creo que con Scaz me puedo pasar por aquí sin que me vean. No. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Ah, lo que pasa es que tengo la sensación de que me estoy dejando algo por el camino. Ahora que he abierto el mapa, no me da esa sensación mirando el mapa global. Pero estando donde estaba al principio, cuando empezó el vídeo, ¿no me ha dejado algo? ¿Una zona? ¿Arriba? Venga, juego, no crashes. Ah, esto de aquí que no podía pasar, yo, claro. Vale, si subes por ahí sí que puedes entrar directamente al faro. Amigo, comprendo. ¿Y aquí yo he entrado? Sí, es donde estaba la puerta que no podía abrir. Vale, vale, ya me acuerdo. Ok. Mm, No sé por qué me da a mí que la munición va a estar detrás de esto. Understood. You see a lock, I see a personal invitation. ¿Por qué el grupo me ayuda tan poco? Maldita sea. No sé por qué me da que para lanzar el cañón vamos a tener que utilizar... Abrir eso de ahí. Por aquí hemos visto ya no podemos pasar. Es demasiado complicado para Scad. Voy a chequear una vez más el cañón. A ver. Pues no. No puedo hacer nada. No me deja cargarlo, no me deja girarlo, no me deja... Yes? Well, I hope you know what you're doing. Can't hide from me. Yes? Quietos. Esperad. Un momentín.
Captain. Captain, just say the word. I'm listening. ¿Por qué no lo explotas desde ahí? Right between the eyes. Yes? Déjate un poquito, Scat, que no me fío. Oh? Happy to oblige. Con Eder me voy a mantener aquí en defensa para que no se alejen mucho de la zona de explosión. I'm listening. Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. Yes? Happy to oblige. ¿Te rompió el sigilo? This one's mine. No. Ok. No, no rush. But if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. I think I'm stuck. Happy to oblige. Show me. What can I do you for? Estás aquí. Bolita de fuego. Yes? Otra bolita de fuego. That hardly seems fair. For the homeland. Bien. Joder, cómo aguantan, ¿no? Los guerreros. Madre mía. Aye. Ya no me queda más bolas de fuego. Lo que sí me queda es un muro. What can I do you for? Esto no puedo hacer nada. I'll light the darkness. Hmm? Estás en defensa. Tírate esto, tírate esto. Todavía te queda la dureza, ¿no? No, se me acaba justamente ya. Show me. Killing someone? Hold, please. Rather difficult to You were saying? concentrate. Aguanta, Eder. Madre mía, la que le está cayendo. Vale, tengo que hacer focus. Hay dos que están a punto de caer. Ese también está un poco jodido. How may I help? Vamos a tirar de aquí. No ha sido suficiente. Este Happy to fuera. oblige. Vas a curar. Show me. Little something. You were Ese saying? fuera. Nos quitamos a este. Ashiza, strike. Yeah? Y bastante mejor, ¿no? Coño, que cada vez vienen más. Se ha quedado súper bugueado. Pues si vienes a por mí, Watch my hands. Yeah. I'm listening. Yes? That's it! In over my head.
Vale, eso es un problema, ¿eh? Porque es que hace estaba aquí solito y ahora de repente hay mucha gente. Y eso no es nada bueno. No rush, but if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Y cada vez viene más. Y encima este ahora activa la mierda esta. Están viniendo del otro lado los hijos de puta, ¿verdad? What can I do you for? Es lo que está pasando, no me lo estoy imaginando yo, ¿no? Show me. This one's mine. No rush, but if you have any antidotes handy, I'd be Speak much freely. obliged. Junto al tótem. ¡Al tótem! No puedo. Ahí sí. See that, Ishi? How may I help? Of course. Un poquito más cerca. Ahí. No te salgas de la zona. Encima me ha interrumpido. No rush, but if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Glory be to God! I'm here. Esto es que teniendo toda la vida no merece Killing la someone? pena. Oh, please. Vale, el tótem ha sido destruido. Cual es bien. Vamos a molestar a este. Yes? Aquí Ailoz está bastante mal. Cúrate con esto. Tírate Oh. esto. E intercambia posición. Sí, puede ser. ¿Solamente se puede con aliados? Vale. Entonces no es tan bueno. Tírate esto. What can I do you for? Vale, shoti, shoti, shoti. Puedes meter una patada de estas. También esto. Una patada. Say your prayers. Your orders? Ashiza, strike! Holding my guts in here, Captain. Uf. Una cosa un poquito complicada. What do you need? Vale, mientras gastes hechizos en el este, Show me. yo estoy contento. Here, catch. Voy a volver a tirar al suelo. Time to separate the chaff. Many of you are there. A ver, si me muevo me voy a comer ataque de oportunidad, supongo, así que... Ah, tengo esto. Can do. Lo he hecho un poquito mal, pero bueno, me sirve. Vale, no me voy a jugar. Vamos a acabar con este. Parece que ya no vienen más, es lo bueno. Pues ya no me hace falta utilizar el cañón. O sea, ya me he cargado todo el ejército. Aquí, no jodas. Stay behind me. Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. Never withers on the vine. Eso ya no me gusta. Me lance hechizos allí en vez de al pájaro. Yeah. No, no me gusta, Vete un poco a tomar por culo. What do you need? I'm on it.
You were saying? Oh? I cannot whack him any harder. What can I do you for? Arthek Worthen Roth. Beyond sick. That must hurt. You were saying? Creo que eso está controlado. Voy a atacar a Got this, este. Captain. No, no estaba controlado. Pensaba que se iba a morir con el daño persistente, pero va a ser que no. Get threshed. Speak freely. Too slow. Leave it to me. I need some help here. Yes? Beyond sick. You were saying? Might as well be hitting the water. Vale. Pues ya estaría. Madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. El tótem. Son unos pocos, los que han caído. Hay que romperlo con... ¿Cómo que hay que romper esto? Si no puedo mover yo los barriles, ¿no? O si se pueden mover. Bueno, pues... ahí lo lleváis. I'll see to it. Not my area of expertise. The shadows and I haven't Parece que no puedo llevar tanto. Ok. Pues nada. Vamos a acabar con los que hay aquí porque ya la verdad es que 3 tipos no son nada. ¿Eran 3 o 2? No me acuerdo ya. Son 2. Ay, me vio. Bueno, en cierto modo me lo merezco. Yes? Porque es un poquito tonto, la verdad. Hey. That order's too tall. I'm listening. For the wrong Anui. Hey, I got it. No puedes mover de él, supongo, ¿no? Show me. A little something for you. Vaya hostia. Yeah. Get threshed. Speak freely. Qué poquito mete shot, de verdad. See that, Ishi? La tengo que haber hecho full clérigo. La puedo reentrenar, creo. No sé si me permitirá deshacer multiclass. El retrain, tengo que mirarlo. Esta carta es de la de Zarneste. Está escrita con letra pequeña y meticulosa. Co. Sabes que nunca he sido supersticioso, pero te digo que hay algo que hay algo detrás de estos sueños. No sabré decirte qué significan, solo que me despiertan 3 veces cada noche. Todos nosotros trabajamos tus granjas. Piadosos eutasianos para un hombre también los están teniendo. Todos nosotros trabajamos tus granjas. Piadosos eutasianos para un hombre también los te están teniendo.
Supongo que se refiere a que todos los idioteozas lo están teniendo. No tengo intención de decirte cómo hacer funcionar tu fuerte, pero tengo que cuidar de mis hermanos de aquí. Dejamos nuestras casas y nuestras familias en reaceras y ahora estamos viendo cosas extrañas y trabajando cerca del alijo de pólvora de un duque. ¿O pensabas que un paleto tonto como yo no se daría cuenta? Ah, remember this little soldier? Glad to see you made it, friend. ¿Es un perro? Ah, sí, sí, es un perro. Keeping an eye out. Yes, I'm on it. Esta es la huella de Ozas. Yes? Supongo que aquí nos espera una fiesta, ¿no? Show Un me. comité de bienvenida. Nada más subir. Ah, pues no, no están aquí. Me acabo de dar cuenta que a lo mejor lo que hay que hacer cuando tienes preparado el bombardero ese, seguramente sí, es hablar con la gente que está dentro. Con la gente que está dentro de aquí y decirle, mira, tengo esto preparado. Cuando me acerque donde los nagas, le disparáis. Seguramente pasará eso. Y te ahorras el combate contra 10-11 que he tenido yo ahí. Imagino que será así, como será. Pues es que... No sé, no tiene sentido. Te he hecho todo. Pero no me deja dispararlo al grupo de nagas. Lo he girado apuntando para ellos, después de engrasarlo. El faro está en silencio, excepto por unos suaves susurros silbantes. Posee una calidad encantadora que se repite. Justo cuando cruzas el umbral irrumpe un viejo naga con la piel agrietada. Se gira hacia ti y ves que tiene un colmillo The partido. sea-striped fiends send you to uproot the tree of the gods, yes? Their blasphemy knows no bounds. Give the order, Captain. Or just nod. I'm not picky. So, the fiends corrupt even the sand-striped ones. Now I taste their stench on her. If you join them in befouling the Adra, then you will join them in death too. ¿Me estás diciendo que esta carnicería es por el Adra, que por cierto está apagado? The tree of the gods, yes, which these fiends plunder and profane. Go, carry a warning of what you have seen to the other shufflers. Debo acercarme al Adra. Fool, see what the impiety of the sea-striped fiends has wrought. The sand-striped shufflers know better, but you others come, smooth-toned or furred or sea-striped, with blasphemous hunger. Now, foreign ones dig at these roots, and the deep hunter is with us no more. Now, the gods return to rain their punishment on these islands. Again. ¿Es el cazador de las The profundidades? defender of the isles, the guardian of tides. Once it lived among us, in all bright, quiet places where shufflers did not go. But then, more came from distant lands. First few, then many. Now, our deep hunter is gone. ¿En qué advertencias quieres que les haga The llegar? shufflers must not disturb these roots,
or the gods will destroy the islands again. Vale, ¿a qué te refieres con que los dioses han destruido las islas hace tiempo? Do your stories say nothing of the many disasters? Of the shuffler nests washed away like foam? Many generations ago, the sand-striped ones built great hives across the islands, and bastions around the Adra roots. ¿Quiénes son los caminantes? Porque imagino que los rayados se refieren a los uanas y los caminantes. Your kind. Many different types, some fleshy or hairy, Vale. O others sea, se refiere a los striped Kith in en the general. colors of sand. All stumble and shamble like sunblind hatchlings. Y los rayados son en concreto los uana. Their ancestors, yes. Their meddling displeased the gods. So the gods smashed their works with heaving volcanoes and crashing waves. Y así es como imagino que desapareció la gran isla o ciudad que nos mandó a buscar también el príncipe. Entonces, ¿crees que la historia se está repitiendo con esto que pasa, no? You shufflers are beasts of habit. You do not learn. You cast off your sheddings by night, only to put them back on at daybreak. Our ancestors hid deep, where the waters quenched the fires and muffled the storms. They remembered while shufflers scattered. Now, the shufflers build again. The gods see. They will tear them all down. Vale, a ver, de momento no está siendo... A ver, obviamente que haya atacado a toda esta gente más es algo malo, ¿no? Pero realmente tampoco está siendo... Tampoco me ha atacado de primeras, ¿no? Me está diciendo que mande un aviso a los caminantes, a mi gente y demás. Soy un observador, puedo recuperar el atrás, solo deja que me acerque. Su cola golpea el suelo mientras te mira pensativo. Verás, este sería un buen momento para que hagas lo de las almas. No sucede nada, los nada continuamente con curiosidad. ¿Qué os valdría como prueba? Gracias, ¿verdad? Ya te la guardo. If what you say is true, then surely you can speak with the dead. Bueno, si hubiera almas aquí, sí. I will believe your words, only if I hear them from the tongue of my own people. Vale, como hemos pillado el alma de la otra, aparece una tenue forma, una tenue forma de brillo de llanas y los demás nagas se enrojan muertos de miedo. Solo Sugan se estira hacia adelante con la cabeza ligeramente torcida. Sugan, I found the way. Yes, you died. We saw. The way became dark, but this one brought light. We will kill the shuffler and free your soul, Yanas. Liberaré tu alma si lo intentas, serpiente. A ver, si me amenazas ya, la cosa cambia. Do old scales cloud your eyes? The shuffler glows like the god walker. ¿No quieras una prueba? Toma like prueba. The way. He will open the way. The gods give you power, yes. But is it enough? Gente, un segundo, me ha mandado un email importante. No pauso porque no quiero que se pueda joder la grabación. Ok. Approach. Restore the blessing of the gods to the Adra. Ok, let's go. Let me do it.
As your hand touches the dim Audra, you feel the same cool, pricking sensation that you did when you touched the pillar near Port Mage. You concentrate on the pillar. The world around you swiftly falls away, leaving only the vast emptiness of the in-between. The Audra and a multitude of golden threads undulating off into the distance. Porque aquí siempre está muy alta la música, no For a entiendo. second time, you gather the threads in your mind and bind them together, forming a solid tether that ripples out toward its distant anchor. Again, a crack sounds from the terminus. Your consciousness is violently pulled along the cord. You are prepared for the sensation this time, but are still disoriented when you come to a sudden stop. You find yourself standing behind a familiar Titanic statue as it trudges through invisible waters. Standing at Aethys' shoulder, your soul is dwarfed by the massive god's form. Energy pulses along the tether, each wave feeding the Audra's movements. He stops. His head cranes behind him, again accompanied by the sound of stone shearing and buckling. His eyes rest upon you. He does not reach for the cord, but considers you for a long span of silence before speaking. Your first attempt to contact me was brave. This second attempt, is it born out of desperation or something else? Why do you continue to follow me, Watcher of Cadnua? Mira, me da igual lo que digan los demás. Una frase en la que dice capullo, tengo que decirla. Yo tengo una anécdota muy buena. Bueno, anécdota, una historia que, bueno, a mí siempre me hace mucha gracia porque es 100% real. Y yo me acuerdo de ello. Yo tuve una época de pequeño, con 4 años, que llamaba a todo el mundo capullo. A todo el mundo. A mis padres, a mis profesores, a los del curso superior, a todo el mundo capullo. Madre mía, la de hostias que me cayeron en esa época. Por Dios. Destruiste mi castillo y te comiste mi alma, capullo. There was no malice in that act. It was a coincidence of time, place, and necessity. Aethys' voice grows fainter Ay, joder. as he speaks. I am sorry for what I did, but it was done for the hope of a better future. Eso casi no es ni una explicación como para ser una excusa. It is not. When the gods set foot to Aora, the mountains tremble and the seas roil. The moon falls from the heavens, and the sky blackens with ash. It is not fair. It is not just. Like the storm. Y al menos los dioses se hicieran responsables de sus acciones. We can be, Watcher, but I and my kin have spent centuries hiding our true nature from mortals. There can be no reckoning in the darkness. Aethys becomes silent. You can sense his presence advancing back along the cord between you. His energy flows over your hand, tendrils of light probing into the air around you. They poke and prod at the silent lost souls hovering in your vicinity. You are in a unique position. In spite of the work of the Leaden Key and Hand Occult, you have seen through our facade. You know the gods' true nature. Without the benefit of your knowledge, few mortals would be willing to accept the true history of their gods. After all, we weren't. Escúchame, yo no me tomaría a la ligera un dios por mucho que previamente fuera un humano, ¿sabes? O sea, es como, fui un humano, pero ahora soy un dios y te puedo destruir haciendo así. Pues, obviamente tengo The cuidado. last time I walked Aora, I made a mistake in not revealing my true purpose. I believe you would understand it better than most. Obviamente. Yes, I will tell you. Cago But en- this is not the time. As I take this body farther from the lighthouse, the tether grows weaker, and I have already tarried too long. Vale, está buscando cuanto más lejos llevo este cuerpo del faro. Se está alejando del faro, ¿qué faro? Soon this link will unravel completely. ¿Dónde estoy yo? If Supongo. I have not reached my destination when that happens, I will need to pull more souls from your world
Dime a dónde más y quedamos allí. Damos unas patatas o algo. The edges of Aethys's massive form blur and dissolve. The huge figure retreats from you. As it moves, the tether begins to rapidly unravel. As Aethys speaks, his voice sounds garbled, fragmented, and distant. Perdón, ha habido un poquito de distorsión. If you would know more, find me at the Ashen Maw in Margaren's Teeth. I must rest there before I begin my final work. When I leave that place, you will not be able to follow. Before I go, Interesante. I should return some of this to you. I still have need of the great power of your soul, but I can spare you this portion. Vale, bueno. A pulse of energy Es mejor moves que nada. back along the golden cord toward you. It feels familiar, comforting, even before it contacts you. The energy washes over you, flooding you with feelings and memories you had thought long forgotten until they settle back into the cracks of your soul. And then the tether and cord snap. Aethys's figure evaporating into dust that mingles with the endless gray expanse. Heat rushes over you, and the uncomfortable sensation of the Audra Pillar's presence cuts off. The gloom of the in-between is pierced by the light of the living world. You are back in the lighthouse, no longer dim. The luminous Audra beside you is filled with warmth and love. ¿Qué quieres, Noko? ¿Qué? El Naga observa el Adra luminoso mientras se le expanden las pupilas. Sugan vuelve la mirada hacia ti encogiéndose de manera preventiva. Long have we kept peace with the sand-striped people. But then, the foreign ones came and spread, killed our people, built their hives everywhere. Your type weren't exactly accommodating. We were sure the Godwalker came to cast them out, that driving them away was a holy mission. Masacrar nunca es una misión sagrada, ni por unos ni por otros, la verdad. You have never fought to defend something. Very fortunate. Or cowardly. Bueno, We must go. I know not what this means, but our brethren should hear of it. Not an option, Snake. Bet you were keeping count of how many good soldiers you fanged. matarlos no los traerá de vuelta. Captain? Compórtate, nos esperan luchas más importantes. Aye, aye, sir. You show us something new today, Shuffler. Thank you for this. And for your mercy. Tampoco hace falta ir matando a todas las criaturas que nos encontramos. Vamos a subir, que había cositas arriba. You must gather before venturing forth. ¡Mátete! No, tú no, Noko. ¿Qué has cogido? Vale. Bueno, gente, voy a dejarlo aquí. Porque creo que acabamos esta parte de la misión. Salvo que ocurra alguna más salida aquí. You must gather your Vamos a ver si ocurre algo, alguna cinemática, algún diálogo. Viene la gente en plan, oh, muchas gracias, Skazer, eres el mejor. Ah, bueno, no, que se van. If I'd known there were that many in the water. Vale, gente, pues sí que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo. Had another one of your talks there, didn't you? You gonna share details, or do we gotta guess? When Oh, the yeah, captain goes all starry-eyed like that, the crew starts to ask questions. I was rather hoping someone else would bring that up. You don't look like you're gonna be sick this time, so I take it that's a good sign? Eoza se dirige a un lugar llamado Los Dientes de That Magran. sounds ominous. I was actually wondering about you, though.
How are you holding up? Viviré. Well, Margaren's teeth sounds like the kind of place that should rather stick out. Shall we continue on? Vale, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios, ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.